esta de aquí. Esta de aquí que estáis viendo ha hecho que esta de aquí no solo sea el mejor perro de Mondstadt, no solo sea uno de los personajes que fue durante mucho tiempo el mejor personaje de permanente y pueda retomar ese puesto, sino que esta de aquí es la que ha hecho que después de muchos años, y digo años, sin que haya una muy buena build actualizada de Mona, hoy estemos, queridísima comunidad, aquí reunidos actualizando la última build legendaria de Mona. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. No está planeado, o sea, pues literalmente Mona empezó a hacer la animación al cooldown y al timing de lo que yo estaba explicando. Y hoy, bienvenidos a la build legendaria de uno de los mejores personajes del permanente, de una de las reinas antiguas del permafrost, pero sobre todo de un personaje que no solo será mucha ilusión que salga en el permanente de nuevo, sino que os adelanto que por lo menos durante las siguientes 4 versiones de Genshin Impact, que muy posiblemente Skirk sea la reina del meta y tiene pinta de irse a uno de los 3 mejores equipos del juego y no depender de que los enemigos estén congelados, Mona, el personaje que junto con alguna otra variante es muy posible que nos dé el best in slot de los equipos de Skirk gracias a Escofire, y que a día de hoy es una locura todo el aporte que nos puede dar a los equipos junto con Escofire de permafrost. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posicionar el vídeo, es gratis, dale ahí like, muchas gracias. Y suscríbete ya que estás, que llegamos a los 200.000. Solo por eso entras en el sorteo de una bendición lunar, atento a todos los vídeos que no has visto. Y por venir a los directos, bienvenidos invitados, también un sorteo todos los días de bendición, y suelo calentarme y sorteo luego 2, 3, 4, pero como mínimo solo una bendición cada día en los streams, aparte. Y que aproveche si estáis comiendo. Vamos con la build legendaria de Mona. Pues bien, ella es un soporte y a día de hoy como soporte lo que hace es beneficiar exageradamente el daño del equipo, concretamente tanto de Ayaka como de la futura Skirk. Haré muchos vídeos porque ya no solo se ha filtrado la beta, sino que ha sido la oleada, una de las más grandes de leaks que ha habido, donde literalmente se han filtrado hasta la ropa interior de todos los personajes. Es una locura y es muy bueno porque viene mucha calidad de vida, mucha zona nueva, protogema más o menos, se ha quejado la gente. Viene nuevo abismo, nuevo endgame, pero eso es para otro vídeo. Pero sobre todo, Mona vuelve a todas vuestras cuentas. Pues bien, ocurría, y si os hablaré de esto os hablo de nostalgia, que las builds de Mona antiguas estaban todas enfocadas en una especie de Mona nuquear, nuqueo, números grandes. Y os dará nostalgia porque recordaréis todos que Mona en su momento era el personaje tanto que ella misma podía hacer 1 millón de una forma muy concreta, con Bennett, Kazuha y alguna cosa más, como por ejemplo ella habilitar que otros personajes vaporizando, porque además aplica hidro, también puedan hacer ese millón, concretamente Jutao. Pues a día de hoy ha cambiado muchísimo y realmente a día de hoy Mona lo que hace es aportar a estos equipos de permafrost junto con Escofire. Así que todos los main permafrost, todos los main Ayaka, todos los que habéis sacado a Escofire y todos los que sacaréis a la futura Skirk o pensáis en sacar a Escofire por Skirk, tranquilos, haré un vídeo hablando de ello. Sois todas personas que Mona os va a ayudar, os va a cambiar la cuenta, os alegraréis si la sacáis en el permanente, los nuevos, pero los antiguos, muchos de ellos vais a desempolvarla y volver a usarla. Pues bien, ¿qué hace ella? A día de hoy, aunque yo tenga todos estos subidos porque alguna vez la jugué de carry, porque también me complace anunciaros, señores, que el primer 5 estrellas C6 de mi cuenta principal es Mona. Mi modelo de creación de contenido es distinto al de otros creadores que sacan muchos personajes C6. Yo, C6, 5 estrellas, mi primer personaje fue Mona y lo fue durante 1 año y pico. Y mi siguiente personaje C6, a ver quién lo adivina en los comentarios, pero os doy una pista, también es de permanente. No tengo ningún promocional C6 ni espero tenerlo pronto. Tengo C1, C2, alguna cosa que me gusta mucho, de hecho una que me gusta mucho, Mabuika C3 y ya, pero es mi primer 5 estrellas C6, por lo cual tengo talentos subidos, porque la C6 ahora la explico, pero te permite jugarla un poco de carry, porque te salta un cargado cada 3 normales y luego esto te da más daño de cargado, pero bueno, no es la cuestión. Ahora,
¿Qué hace ella? La habilidad elemental a día de hoy no recomiendo subirla, recomiendo jugarla 1-1-10 o 1-1-13 con la habilidad elemental +3 de la constelación. Ahora hablo de lo importante de esto, porque es verdad que la elemental, si la subes, lo único que hace es hacer más daño, pero a día de hoy la habilidad elemental solo te da dos cosas importantes. El taunt, que no es importante, las partículas para el equipo y para ella, que son muy pocas. Mona tiene un problema de generación de energía para sí misma y el resto del equipo, pero sobre todo, lo que hace la elemental es unos pequeños hits de reaplicación hidro. El resumen de la elemental es que tirarás elemental ulti, te saldrás del campo y no te importa la elemental. Es solo para ese pequeño taunt, esas poquitas partículas y esa pequeñísima reaplicación hidro que los equipos de Escofire llevas a Furina y no hace falta la reaplicación hidro de Mona. Y luego la ulti. Porque esto de aquí diréis, bueno, mucho texto, Phil. La ulti. Mona es su ulti. Y ahora explico por qué es tan fuerte en esos equipos de Permafrost. Y con Skirk tiene la gran posibilidad, con Grizzly ya la tiene y ya lo es, de ser el best in slot. Por encima de Citlali, cazador de dragones con set de pergamino, que lo he visto mucho. Por encima de Yelan y por encima de otros personajes. Pues bien, su ulti. Su ulti tiene coste de 60 y tiene cooldown de 15, y esto es lo roto. Ese cooldown de 15 hace que funcione con Furina Escofire con rotación de 15, con Grizzly rotación de 16 y mejora los cooldowns de incluso Yelan, que tiene rotación de 18, o de Shenji, que tiene rotación de 20. Cooldown de 15, energía elemental de 60. Y lo que hace, aparte de un escalado del 940%, que es un golpe que hace mucho daño, lo que hace sobre todo es, como veis ahí, presagio 5 segundos. Ese presagio que está aquí dice, mientras dura la habilidad, aumenta el daño que reciben los enemigos. Y aquí, como veis, al subir esta ulti, pone 60% de bono de daño que reciben los enemigos durante 5 segundos. El famoso bug de Mona. Los antiguos lo conocéis, los nuevos diréis, a ver, señor Phil, ¿cuál es el bug de Mona? Mona tiene un bug, que a día de hoy ya no es un bug y la gente lo considera, por supuesto, mecánica. Es básicamente una cosa que no está reflejada en sus talentos y que se programó así, y por eso mucha gente lo puede considerar bug, porque en ningún sitio está escrito, pero básicamente esa duración de 5 segundos del presagio, si el enemigo está congelado, hablamos de estos equipos de Permafrost con Escofire, por supuesto, Grizzly, la futura Skirk, la duración de los 5 segundos se mantiene mientras el enemigo esté congelado, que pueden ser 10, 12 segundos el tiempo que estés golpeando al enemigo. Es decir, Mona mete 60% de daño infligido a los enemigos durante el tiempo que estén congelados de todo el equipo. Y esto es una burrada. Esto es más que el set de pergamino de Citlali y que todo lo que tú quieras. Aparte de que Mona también puede llevar cazador de dragones. Esto es el kit de la cuestión. Ahora, ese daño escala con tu ulti. Por eso hay que coronar la ulti, y si sacas la C3, que te da la ulti +3, te da más daño todavía hasta llegar hasta el 60%. Esto es lo importante del kit de Mona, aparte del cazador de dragones, que ahora hablamos de él, para pasárselo a Yaka, a Grizzly y a Skirk. Primer talento de ascensión. Si tú haces el dash especial de Mona durante 2 segundos, generas un taunt adicional que aplica hidro adicional y que también hace taunt a los enemigos y hace un poco más de daño. ¡Spoiler! ¡No sirve para nada! Olvidar esa información. No hace falta, no la vais a usar en vuestra vida. No sirve y vais a hacer elemental ulti y os vais, no vais a dashear. Siguiente talento de ascensión. Aumenta el bono daño hidro de Mona un 20% de su recarga de energía. Esto diré, bueno, como Raiden, me suena, ¿no? ¿Sirve? No hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener mucha recarga de energía para Mona porque no genera prácticamente partículas. Aunque te da coste de 60, que es bajo, requiere más de 180 de recarga. Ahora hablamos de ello. Pero no busquéis mucha más recarga ni set de emblema del destino en base a esto. Dato interesante, señores. Esto es algo que ocurría cuando Mona se jugaba a daño y se recomendaba con emblema del destino. Emblema del destino, a más recarga, más daño en la ulti, y encima más recarga, más bono daño hidro. La gente buscaba hacer 1 millón con Mona, con su ulti y tal. Esto no se hace ahora, no os preocupéis. En ese entonces se buscaba combinar todo esto, al igual que una mecánica que tiene Raiden, de hecho la misma, de abusar del set de emblema del destino para hacer más daño con la ulti de Mona. No se recomienda, no se hace. Mona ya no es, digamos, un personaje que brille porque haga un número muy grande con la ulti. Mona es un debuffer y buffer fuera del campo con esto de aquí, más el set de nobleza, más el cazador de dragones, más alguna otra cosa de sus constelaciones que es muy, muy poderosa para los equipos de Skirk, de Grizzly y de Ayaka. Este es el kit de Mona. Elemental ulti y tienes que maxear la ulti. Punto. Pero entendéis el porqué. Constelaciones.
para los que lleváis tiempo jugando o los que tenéis mucha suerte y casualmente os sale muy seguido Mona para jugar sus equipos de Permafrost. La C1 ya empieza muy bien. Aumenta, vamos a hablar solo del Permafrost, un 15% la duración del congelado de los enemigos, lo que permite tener la cadena de una forma más consistente y los enemigos no se descongelen. Aquí también voy a comentar una cosa, y es que es cierto que su ulti y esta C1 no se van a aplicar contra enemigos que no se congelen. Y recordemos que es verdad que los equipos actualmente de Ayaka y en el futuro de Skirk van a hacer mucho daño, y el Skirk, Furina, Escofire, Mona se nota que también es un equipo contra bosses gigantes que están hechos para que no los congeles porque son inmunes al congelado básicamente. Diréis, bueno, pues es verdad que esto no afecta a esos enemigos, ¿no? Pero igualmente funciona bien el tema de esos 5 segundos de presagio, porque como Mona lleva el cazador de dragones, queda open para que le pase directamente eso a Skirk. Y entonces Skirk aprovecha esos 5 segundos de presagio y el bono de cazador de dragones. Entonces no es tan sinérgico contra bosses, pero de todas formas ella sigue siendo casi best in slot de casi todos los equipos de Skirk, a falta de terminar de testear todo lo que falte en la beta. Entonces la C1, como veis, aumenta un 15% el daño de las reacciones con hidro, pero un 15% la duración del congelado, que es lo importante. La C2, esta no importa, es para alguna especie de Mona Carry. Ahora os hablo también de Mona Carry, a quien le interese, con una Mabuika soporte fuera del campo vaporizando, o una Xiangling a modo de Xiangling. Pero dice, al comprar un normal hay un 20% de posibilidades de que seguido vaya un cargado una vez cada 5 segundos. Es decir, por rotación van a caer 2-3 cargados cuando Mona se juega carry, pero realmente este cargado combina con la C6, que dice que al entrar en torrente ilusorio básicamente hay una posibilidad de que su próximo normal sea un cargado. Resumen, y de que ese cargado además haga un 180% de su daño normal una vez cada 8 segundos. No puede durar, perdón, una vez un máximo de 8 segundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que casi 3 cargados por rotación siendo carry, que esto es lo que no tiene mucho que ver con el kit, es solo para quien quiera jugar Mona Carry, hagas por ahí un cargado que haga ¡pa! Y vaporice, porque vaporiza ese cargado casualmente siempre, y metas un cargado de 200-300 mil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya por terminar la curiosidad del Mona Carry, que Mona Carry con la C2 y la C6, que lo recomiendo, se puede jugar pues eso, como lo que hace Tartaglia. Se puede jugar un Bennett, Xiangling / Mabuika, un Kazuha o una Shilonen o algo ahí entre medias que sea también buffer, y Mona Carry en campo haciendo normales pero dasheando. Porque mucha gente cuando hice la build de Mona Carry hace años me dijeron, no, si no aplica bien, Xiangling no vaporiza todo. Y yo luego hice un montón de vídeos enseñando que sí vaporiza todo. ¿Por qué? Porque no solo hay que dar normales. Hay que dar normales, dashear hacia el enemigo, porque el dash también aplica hidro, porque es como el de Ayaka, que aquí es el buen momento de explicar lo que es este dash que todos conocéis, que además puede ir por el agua, básicamente. Es mucho mejor a día de hoy Furina para ir por el agua, pero esto es lo que había cuando empezó el juego. Y entonces es básicamente un combo de hacer 2 normales dash, 2 normales dash, 2 normales dash, y en esa cadena van cayendo cargados, más aún con la C6. Eso es lo suficiente para aplicar, es como 1-2 tal, 1-2 tal, 1-2 tal, 1-2 tal, y vas mojando al enemigo muy bien, la verdad. No se desaplica nunca de hidro. Ahora, esto es la curiosidad, fin de la curiosidad. Sigamos hablando de lo fuerte que tiene Mona. Esto es la última estrés, lo que aumenta el daño que reciben los enemigos básicamente, y es muy poderoso. Y esta, la C4, es la que siempre os dije que es muy fuerte, y es más fuerte todavía para los equipos de Skirk, Ayaka y Wriothesley. ¿Por qué? Porque básicamente los enemigos afectados por un presagio, tus personajes, si los atacan, tienen 15% más de probabilidad. Esto, combinado con los 15 de probabilidad del Permafrost, ya son 30 de probabilidad a todo el equipo. 15 de la consonancia crío y 15 de esto de Mona. Aparte, Skirk, su arma, tiene 33 de probabilidad más 5 bases, son 37 y 30, 67 de probabilidad. 67 sin hacer absolutamente nada. A poco que tengas un casco daño crítico con 10 de probabilidad, te pones en 77, casi 80. Es decir, es una locura. Y puedes llegar incluso a sobrarte casi más de 90 de probabilidad, más de 250 daño crítico, y aún así que te sobre todo lo demás. Es muy fuerte la C4 y esto aporta un montón a todo el equipo de tanto Escofire, que es un muy buen sub DPS, como Furina, que es el mejor sub DPS del juego, como la propia Skirk, como recordad que os expliqué en el kit de Skirk. Si no lo habéis visto, hay un vídeo aquí para que veáis cómo funciona Skirk al completo. Skirk tiene un talento que aumenta el daño de la habilidad elemental de todo el equipo, al igual que Tartaglia con el ataque normal. Con lo cual, Furina pega más y Escofire pega más, aparte de tener 15 más de probabilidad. Es una salvajada esta C4 de Mona. Luego, elemental más
+3 inútil y la de que te sale un cargado con 180% del daño original, así que para jugar la carry que no sirve. Lo importante es la C3 y C4. No imagines nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Loot Bar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Loot Bar y para los que usáis Loot Bar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Pero es que aparte, Mona, que se podía jugar nobleza, en muchos equipos el nobleza suele llevarlo Bennett, suelen llevarlo infinitos personajes. Y hasta ahora en los Permafrost en muchas ocasiones lo llevaba Diona, lo llevaba Rosaria, hasta ha llegado a ver Shenhe con nobleza. Entonces realmente Mona no cuadraba demasiado con esa nobleza. ¿Qué ocurre ahora? Que Scofire es un sub DPS y lleva preferentemente compañía dorada. Furina lleva compañía dorada. Ayaka lleva nómada y Oscar llevará su nuevo set. Con lo cual aquí Mona es el best in slot con nobleza porque aparte de todo lo que explicábamos, le va a dar 20% de ataque a todo el equipo. Furina no lo aprovecha, pero Scofire y Ayaka o Scofire, Skirk o Scofire, Grizzly, sí. Esto, de nuevo, es otro bufo espectacular que todo el equipo se va a beneficiar de él. Mona, en este caso, y terminamos el cierre del círculo de los bufos que da Mona a los Permafrost. Aparte de, como veis aquí, el 60% de daño infligido que reciben los enemigos durante 5 segundos los bosses, durante más de 10, cualquier enemigo que pueda ser congelado. Aparte de los 15 de probabilidad, más 15% más de tiempo congelado, más las últimas 3. Aparte del bono de nobleza que va a recibir todo el equipo, principalmente Scofire, Ayaka, Grizzly o Skirk, Mona le pasa el famosísimo cazador de dragones a Ayaka, Grizzly y Skirk. De hecho, es el arma que recomendaría, pero tranquilos que ahora hablo de más variantes y cosas que podríamos jugar. En el set, ¿qué podemos jugar? Pues bien, realmente aquí hay que tener en cuenta que Mona, su ulti, tampoco aporta tanto daño como para ser significativo. Pero los substat tampoco hay otra manera de construirla como otros soportes que van pues triple defensa, triple ataque, triple maestría. Entonces realmente Mona no hay una manera fácil de decir, bueno, pues ponle cualquier tontería y que funcione. Recomiendo reloj de recarga para despreocuparte por la recarga, bono hidro para que al menos la explosión de su ulti, aunque a día de hoy ya no es como la ulti de Mabuika, por ejemplo, pues haga un daño decente, hay un 100.000, 150.000, y casco de probabilidad o daño según tú necesites. Ella escala con recarga de energía. Y flor y pluma también. Y diréis ahora, Phil, pero tienes unos ítems buenísimos en Mona. Ya, son los que me sobran. Realmente a Mona la he construido con muy poca prioridad en los ítems que me estén sobrando, pero son los que me sobran, porque nobleza existe desde el día 1, como veis aquí ya la han llevado nobleza, aquí hay un casco que me sobra de nobleza también. El cáliz-hidro este tengo, como veis, muchos cáliz-hidro. Incluso, mirad, tengo este cáliz-hidro sin equipar. Quien lo quiera, dejadme en los comentarios. ¡Regálamelo, Phil! Y pues mirad, tiene 15 de probabilidad, 5 de daño, 10% de vida, bastante fuerte. Es decir, es un nobleza, igual que Bennett lleva nobleza, que durante muchísimo tiempo ha quedado de forma residual y me ha ido sirviendo para el resto de personajes. Nobleza y construcción de daño, pero sin mucha prioridad. Con tener reloj de recarga, cáliz-hidro, casco de probabilidad de daño, yo creo que sería suficiente, pero no os matéis por construirla espectacularmente bien. Con que lleve un set de nobleza con reloj de recarga para que tenga ulti es suficiente. Y ahora, las armas en estos equipos de Permafrost es cazador de dragones en todos los casos. Pero si por lo que sea diría que no tenéis un cazador, pero sí tenéis un cazador. Es de 3 estrellas y sale tirando al banner. De hecho, a mí, yo soy un poco... Quisiera
censurar esa palabra, editores. Quisiera tener otro cazador de dragones subido porque ya me estoy dando cuenta que entre Baizu, Xianyun, Mona, Charlotte y 80.000 personajes necesito otro cazador de dragones para ir rotando. Así que seguramente en cuanto en directo me salga otro cazador de dragones, recordármelo si me estáis viendo en directo, bienvenidos invitados a los directos, y recordar usar loot bar para ahorrar en cristales si queréis sacar la C1 de Skirk, la C2 de Mabuika o constelaciones de Scofire y apoyar el canal, porque aparte de ahorrar con loot bar, link aquí abajo en la descripción, apoyáis mucho el canal. Recordarme en stream que cada cazador de dragones que me salga en el permanente o en cualquier banner, que lo bloquee para subir otro. Y aparte del cazador de dragones, lo que podría recomendar, aunque lo recomiendo muy poco y recomiendo 95% de casos cazador de dragones, es el prototipo ámbar. Más healing para todo el equipo y más energía para la propia mona para que en la siguiente rotación vuelva a tirar la ulti sin preocuparos por la recarga. Yo diría e insistiría en que le llevéis siempre cazador de dragones, pero como alternativa se puede llevar esto. Phil, ¿le ponemos esto para que haga más daño? ¿La sinfonía de los merodeadores? No, en mi opinión no recomiendo que la pongáis. Yo, por ejemplo, si le pongo esto para hacer daño, se me queda casi capeando la proporción, porque como veis tengo 52 más 15 de la C4, 77, más 15 de la consonancia crío, tengo 92 de probabilidad en mona. 92, siempre hago crítico. Pero... no, perdón, tengo 82, que me he calentado. Tengo 82 de probabilidad, casi siempre hago crítico. Y se me capea el daño por la sinfonía, aparte de 2.16 de recarga, que me sobra la recarga. Realidad, nunca va a compensar. Para cerrar el tema de las armas, el cazador de dragones, 48% de ataque a Yaka, a Grizzly y a Skirk siempre va a ser más que cualquier daño que pueda hacer ella con su ulti. Así que enfocada en estos equipos concretos, tiene que llevar cazador de dragones. Ahora, para dato interesante y complementar la build y todas las cosas que estamos comentando, si la queréis llevar a nukear y todo esto, que no sería en permafrost, sino por lo menos algún equipo donde pueda vaporizar ella misma para hacer ella misma un por 2 sobre Pyro, pues sí podéis llevar la sinfonía y el set de emblema del destino que expliqué en esa curiosidad de hace años. A día de hoy ya no se juega así. Y si queréis llevar la de carry, como expliqué, pues con la C6 o la C2 que da cargados de vez en cuando y tal, con Xiangling o Mabuika fuera del campo y Bennett, y Kazuha o Shilonen ahí de soporte, pues armas de daño como cualquier catalizador en resumen. O sea, el arma de Grizzly, el arma Scaramouche porque va a dar básicos y cargados, el arma de Neuvillette incluso no le viene mal, aunque la vida no le hace falta. No sé, cualquier arma que al final le dé probabilidad crítica, daño crítico, como arma de permanente, pues esta le vendría muy bien estando en campo. Pues la sinfonía aprovecha las 3 pasivas cuando la juegas de carry en campo, así que la misma sinfonía, como curiosidad. Y los sets... si la vas a jugar de carry, como en campo vas a hacer ataques normales y demás, capaz un corazón de las profundidades, un set de ninfa, el set de ninfa nuevo que es el de Tartaglia, que nadie juega, pero es el set que es Best in Slot en Tartaglia. ¿Sabéis el set de ninfa? Que lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro rápido. Ahí está, el set de ninfa, este de aquí. El set de ninfa le vendría muy bien y lo aprovecho muy bien si la juegas de carry. Pero bueno, esto es momento curiosidad. Las armas, cazador de dragones. Y para terminar, ¿qué stats recomiendo en mona jugándose en este contexto donde va a brillar increíblemente bien? Muchísimo. Pues bien, recomiendo, número 1, que si vais a jugar siempre en permafrost, contéis 15 de la consonancia crío. Calcular aproximadamente 75 menos 15, 60. Yo tengo 52 porque aparte tengo la C4. Si jugáis C4 como yo, 15 de la C4, 15 de la consonancia crío, son 30 más. Tengo 82 de probabilidad, que antes me equivoqué con los cálculos, 82. Voy súper bien con 82 de probabilidad. El daño crítico, no os preocupéis. Os dije antes en la build que no hay que buscar tanto substat como otros personajes. Con que lleve nobleza y reloj de recarga para tirar la ulti está bien. Recarga por encima de 180 en los equipos de Scofire. Yo me paso un montón. A lo mejor en vez del reloj de recarga pruebo a jugar algún reloj de ataque. Tengo este de Bennett. Ahí haría pruebas a ver cuál me funciona mejor. De hecho, este de Bennett no está nada mal para cambiar. No, el de Bennett es de recarga también. Este de aquí, que tengo aquí uno de ataque con 26 de daño y recarga. Haré pruebas. Ya veré qué hago. Y seguramente haga más daño si consigo tener perma ulti. Pero vamos, por encima de 180, os diría que 190 para estar súper seguros de tener ulti. Que diréis, Phil, ¿por qué? Si el coste es 60, si muchos personajes... Porque es que ya no genera partículas prácticamente. Cuando su elemental desaparece genera como 2-3 partículas que las absorbe un personaje en campo que no es ella y no tiene muy buenas partículas. Y poco más. Con 190 que tiréis la ulti es más que suficiente. 190, nobleza, cazador de dragones. Equipos. La core que estáis viendo en pantalla cambiando al carry crío. Y además es una core que, como digo, en vez de meter aquí una Yelan, podéis poner una mona
liberáis a Yelan para otro equipo y jugáis Scofire, Mona Furina, y aquí ya lo que queráis. Aquí Ayaka, como tiene rotación de 20, funciona mejor con Shenge, que tiene rotación de 20. Pero si no tenéis a Shenge o la queréis tener para otro equipo, lo que queráis, pues entonces Ayaka, Furina, Mona, Scofire. El best in slot actual de Mona es con Grizzly. Grizzly, Furina, Mona, Scofire. 15, 15, 15, 16 el Grizzly. Jesucristo, increíble, fuertísimo. Y de nuevo liberáis una Yelan para otro equipo en caso de decir, bueno, pero Grizzly, Furina, Yelan está muy bien. Pero Yelan tiene rotación de 18 y retrasa la rotación 2 segundos. Y liberar Yelan para otro equipo es increíble. Y por último, Scofire, Mona, con todo lo que os he dicho, Furina, Skirk. No sé qué va a pasar cuando llegue, pero me auguro que si no es su best in slot, es muy posible que sea su segundo best in slot después de llevar a Yelan, y veremos qué tal la diferencia de daños y todo lo demás. Y si jugamos Mona C0 versus Yelan C0 o Mona C4 versus Yelan C1 Aqua, que es como su techo real. Mona es que es de permanente y la C4 es fácil conseguirla, cosa que Yelan no. Y veremos a ver, pero auguro y me atrevo a decir que Mona, si no es el mejor, el best in slot con Skirk, es como minimísimo y asegurado el segundo best in slot con Skirk. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Esta es la build de Mona actualizada y la última seguramente. Si luego salen formas de jugar a Mona más adelante, quizá hago un bonus track, pero creo que ya no habrá mucho más a partir de Mona por la evolución del juego, lleva 5 años y porque se nota que se enfocan en cosas nuevas para que la gente eche dinero, compre, para que ellos vendan y para que los equipos nuevos vayan con personajes nuevos. Así que bienvenidos y gracias por disfrutar hasta el final de la última build legendaria de Mona. Cuidado mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñi y chaito.